¿Bailar es pecado? Sí lo es. ¿Emborracharse es pecado? ¿Ir a una discoteca es pecado? ¿Es pecado que tú sobornes a un policía de tránsito para que no te quiten el carro? Es pecado y trae maldición sobre tus finanzas. Este pastor se atrevió a decir lo que muchos predicadores callan. Presta mucha atención. ¿Bailar es pecado? Sí lo es. Quiera o no quiera aceptarlo, usted decide o tomar la cruz de Jesús o vivir a Dios a su manera, pero al final Dios te pedirá cuentas de lo que sucede en tu vida. Bailar es pecado. Emborracharse es pecado. Ir a una discoteca es pecado. Ay, pastor, es que es un bar donde sirven comida. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en un bar? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en un bar? ¿O es que no existen más lugares donde puedes disfrutar? Es pecado. Porque donde habitan las tinieblas, sí, yo debo ser luz en las tinieblas, pero también debo entender que yo no debo entrar a las tinieblas cuando Dios no me ha llamado a mezclarme con las tinieblas. Es pecado. Es pecado que tú sobornes a un policía de tránsito para que no te quiten el carro. Es pecado y trae maldición sobre tus finanzas. Es pecado que tú coquetees con el mundo y tengas conversaciones de doble sentido. Mira esa vieja que viene ahí, qué buena que está esa mujer. Uy, sí, pero no, lástima que ya estamos casados y vamos a la iglesia. Es pecado. Es pecado tener una mala mirada y desear lo que no tienes que desear. Es pecado. Es pecado cuando tú a tus hijos les dejas bailar el reggaetón que suena en la calle. Es pecado. Pastor, otra vez me puedes decir exagerado. Dime exagerado. Pero una cosa sí es clara: todo lo que yo te estoy diciendo a ti es problema tuyo si lo haces o no lo haces. Porque al fin, cuando yo me muera, Dios me va a pedir cuentas de mí, de mi familia, y no de la iglesia, sino de lo que yo le brindé a la iglesia. Lo que usted haga de aquí en adelante no depende de mí. ¿Se imagina yo poniéndole cámaras escondidas a usted en toda la casa a ver qué hace o qué no hace? No puedo. Pero una cosa sí es clara: si usted no sigue a Dios en santidad, las zorras pequeñas lo van a destruir. Hacer cosas justificadas. Entonces tú dices: pastor, es que mientras yo no dañe a nadie, pues es problema mío. Pero es que si te daña a ti, inevitablemente va a dañar a otros. Inevitablemente. Yo veo pornografía y yo no le hago daño a nadie, inevitablemente vas a dañar a otros. Es que yo no le hago daño a nadie, si yo hago esto, inevitablemente dañarás a otros. Piensa no solamente en ti, piensa en tu familia. Y en la Biblia encontramos ejemplos claros de estas zorras pequeñas. Por ejemplo, Moisés, un hombre de Dios impresionante. Cuando Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Le golpeó. Y Dios dice: por haber hecho eso no vas a entrar a la tierra prometida. Después yo veo a un hombre, David, conforme al corazón de Dios, un deseo pequeño, no controlado, de adulterio. ¿Y sabes qué fue? Cogió a la mujer que no le pertenecía, adultera, y ese adulterio lo llevó a matar al esposo de la mujer. Y entonces Dios lo confronta y le dice: a causa de lo que hiciste, vas a sufrir las consecuencias por el resto de tu vida y tus hijos van a pagar. Y entonces usted ve en la dinámica de David cómo los hijos de él se acuestan con sus propias esposas, cómo lo traicionan, cómo un hermano viola a la hermana. Todo por una pequeña zorra que no casó. Saúl, Dios lo escoge como rey, pero desobedeció la voz del profeta de Dios, y eso terminó en una desgracia total. Hasta su linaje se desapareció. En tercer y último lugar, nace la pregunta, y es: ¿cómo cazar esas zorras pequeñas y cómo doy fruto? Lo primero que yo tengo que hacer es tener un corazón quebrantado. Mira lo que dice Salmos 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El remordimiento no conmueve a Dios. A Dios lo conmueve el arrepentimiento. ¿Sí me escuchó? Tú sabrás que estás en remordimiento, o más bien, el remordimiento es la anestesia que se produce ante algo que tú conscientemente sabes que está mal. El remordimiento es el producto de hacer algo que tú ves que estuvo mal, porque afectaste a tu familia, afectaste a tus hijos, afectaste a los tuyos y dices: actué mal. Es la conciencia que te hace sentir en la razón y en la lógica de saber: estoy mal. Entonces, ¿qué hace el remordimiento? El remordimiento te lleva a ti a hacer 1000 promesas. No voy a volver a beber, no voy a volverte a hacerte infiel, no voy a volver a hacer todo eso. Voy a amar a Dios con el corazón, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a clases de primeros pasos, de sanidad interior, etc. Pero cuando la anestesia se va yendo, usted vuelve a la misma conducta. Usted vuelve al mismo pecado. Usted vuelve a la misma dinámica. El arrepentimiento, por el contrario, es tomar una determinación donde usted diga: cueste lo que cueste y pase lo que pase, yo no voy a volver a caer en el mismo pecado. Dios, me arrepiento de corazón y te prometo que voy a vivir para ti por el resto de mi vida en integridad. Arrepentimiento, usted sabrá que lo tiene
Porque la próxima vez en que sea tentado con el pecado que a usted le gustaba o le sigue gustando, no cae. Si usted peca, dice estar arrepentido, pasan 2, 3, 5 meses y el pecado vuelve a tocar a la puerta y vuelve y se caes, tú no tuviste arrepentimiento. El arrepentimiento es encontrarte la tentación de nuevo en el camino y decir no. Es volverte a encontrar el gigante llamado pecado en tu camino y decir: te venzo en el nombre de Jesús porque he decidido amar a Dios con mi corazón. Ahí yo veré que estás arrepentido. Pecar, vamos a pecar todo el mundo. La clave es que cuando tú estás arrepentido no lo vuelves a hacer. Ejemplo: David adulteró una vez, pero en la Biblia nunca más se me menciona que David vuelva a haber adulterado. Solo fue una vez. Noé se emborrachó, pero nunca más vuelvo a ver a Noé borracho. Pedro negó a Jesús, pero nunca más lo volvió a negar, porque tuvieron arrepentimiento. El problema de la iglesia de hoy es que toma los pecados que hicieron los hombres de la Biblia para justificar su iniquidad, sin darse cuenta que estos hombres fallaron, pero tuvieron una actitud, arrepentimiento y determinación para decir: nunca más lo vuelvo a hacer, porque entiendo que fuera de Dios no tengo nada. Lo siguiente que yo necesito es tener un corazón obediente. Es estar dispuesto a caminar según la voluntad de Dios, tomar la cruz. Y lo tercero, tener autoevaluación. Salmo 139, 24. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sabes cuáles son las zorras pequeñas? ¿Sabes cuáles son las zorras pequeñas que han entrado a tu vida profesional, a tu casa, a tu familia, a tu vida como ama de casa, a tu matrimonio, en la relación marital, en tus hijos? Empieza a decirle: Señor, examina las zorras pequeñas que entraron en tu vida como cristiano, en tu servicio a Dios. ¿Dónde están esas zorras pequeñas? Hoy es tiempo de que las cases. No es de llamar, es que eso es religioso. No, cásalas. A veces nos acostumbramos a vivir de una manera que parece normal ante los ojos del mundo, pero nos aleja poco a poco de la presencia de Dios. Queremos caminar con el Señor, pero mantenemos pequeños hábitos que ensucian nuestra vestidura espiritual. Esas cosas que llamamos errores simples, como una mentira pequeña, un coqueteo que parece inocente, o ir a lugares donde la luz de Cristo no brilla, son en realidad las zorras que destruyen los frutos de nuestro jardín. No podemos pedirle a Dios que bendiga nuestra casa si nosotros mismos estamos abriendo puertas en las tinieblas. La santidad no es una regla aburrida o una lista de prohibiciones religiosas, sino el camino más seguro para proteger nuestro corazón y nuestra relación con el Padre. Hoy es el día para mirar hacia adentro con honestidad y preguntarnos si realmente estamos honrando a Dios en cada detalle de nuestra vida diaria. Él nos ama demasiado como para dejarnos vivir en la mediocridad espiritual. Por eso nos llama a ser luz. Debemos entender que nuestras acciones nunca nos afectan solo a nosotros mismos. Existe una idea falsa que dice que si no daño a nadie físicamente, entonces mi pecado es privado y sin consecuencias. Sin embargo, el pecado es como un veneno que corre por las venas de una familia. Cuando un padre o una madre ceden ante la tentación, están debilitando el techo espiritual que protege a sus hijos. Lo vimos en la vida de David. Un solo deseo no controlado lo llevó a consecuencias que marcaron a toda su descendencia por años. Por eso, cuando el pastor nos habla de evitar el alcohol, las discotecas o las conversaciones de doble sentido, no lo hace por ser exagerado, sino por ser un guardián de nuestra paz. Si tú te dañas a ti mismo, inevitablemente vas a terminar dañando a las personas que más amas. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener el poder de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Piensa en tu familia antes de ceder a ese impulso que parece pequeño, pero tiene el poder de destruirlo todo a largo plazo. Hay una gran diferencia entre sentir remordimiento y tener un arrepentimiento genuino. El remordimiento es esa sensación amarga en el pecho que aparece cuando nos descubren o cuando vemos el desastre que causamos. Es como una anestesia que calma la conciencia por un momento, nos hace llorar y prometer mil cosas que luego no cumplimos. En cambio, el arrepentimiento real nace de un corazón quebrantado que entiende que ha herido el corazón de Dios. El arrepentimiento no se mide por las lágrimas que derramamos en el altar, sino por los pasos que damos cuando salimos de la iglesia. Si después de pedir perdón vuelves a buscar la misma tentación, entonces solo tuviste remordimiento. Pero si cuando el pecado vuelve a tocar a tu puerta, tú tienes la fuerza
fuerza para decir que no, porque amas a Dios más que ese placer. Entonces has nacido de nuevo en esa área. Dios no desprecia un corazón que reconoce su error y decide cambiar de rumbo. Él está listo para restaurarte, pero necesita que tu determinación sea firme y que tu deseo de agradarle sea mayor que tu deseo de encajar en este mundo. La Biblia nos enseña que los hombres de Dios también fallaron, pero lo que les hizo grandes fue su capacidad de levantarse y no volver atrás. Pedro negó al Señor, pero después de su arrepentimiento se convirtió en un pilar de la iglesia y nunca más volvió a negarlo. Noé cometió un error con el vino, pero no vivió el resto de sus días en la embriaguez. El problema de muchos hoy es que usan las fallas de estos personajes para justificar su propia falta de carácter. Dicen que como ellos pecaron, nosotros también tenemos permiso para hacerlo, pero olvidan que esos hombres sufrieron y que su arrepentimiento fue total. No busques excusas en la palabra para seguir viviendo mal. Busca ejemplos de victoria para superar tus debilidades. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino el poder que se nos da para vivir en obediencia. Ser obediente es mucho más que cumplir normas, es estar dispuesto a caminar según la voluntad de Dios, aunque eso signifique perder amistades o dejar lugares que no nos gustan. La obediencia trae una paz que el mundo nunca podrá ofrecerte jamás. Por eso te invito a hacer un ejercicio de sinceridad total con el Espíritu Santo. No permitas que el orgullo te diga que todo está bien si en el fondo sabes que hay áreas que necesitan limpieza. Dile al Señor, como dice el salmista, que examine tu camino y te señale cualquier cosa que lo ofenda. Tal vez sea la forma en que hablas, lo que miras en tu teléfono cuando nadie te ve, o la manera en que manejas tus negocios. No llames religión a lo que es santidad. Cazar esas pequeñas zorras es el acto de amor más grande que puedes hacer por tu futuro. Dios tiene planes maravillosos para ti, pero esos planes requieren un corazón que esté dispuesto a ser moldeado. No tengas miedo a dejar aquello que te separa del Padre. Lo que Él tiene para darte es infinitamente mejor que lo que el mundo te ofrece. Toma tu cruz cada día, decide vivir en integridad y verás cómo las bendiciones empiezan a fluir sin obstáculos. Recuerda que Dios no busca personas perfectas, sino personas que tengan el valor de ser sinceras y el deseo de caminar en su luz. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Luis Cueto. Dios te bendiga, Dios te guarde.